Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes demandan más información, es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando de la ciudad de Telde y para ello nos acompañan los platos de Canal 4 TV, su alcalde, don Héctor Suárez. Muy buenas tardes, alcalde. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo estamos, alcalde? Pues bueno, la verdad es que dentro de estas circunstancias que son totalmente anómalas para toda la ciudadanía, pues bien de salud, también mi familia también se encuentra bien de salud, eso es importante, pero preocupados por todos aquellos que están sufriendo alguna, sobre todo circunstancia vinculada a la salud, que hay personas que todavía están padeciendo el COVID o cualquier otra enfermedad que les limita su actividad, y también aquellos que económicamente están en una situación muy precaria o una situación de incertidumbre. La verdad es que preocupados por el futuro y esperando que todo esto pase lo antes posible. Y sobre todo, fíjese, alcalde, todavía no tenemos esa seguridad, por lo menos seguridad o garantía de, oye, vamos a ponerlos en marcha, vamos a activar la economía. Y hay mucha preocupación. Sí, es que hemos visto que ha habido situaciones extrañas en cómo se ha comportado el virus en otros sitios de Europa y de España. En comunidades prácticamente que no tenían ninguna incidencia, como puede ser Asturias, hemos visto como ahora tienen una incidencia altísima. Y sin embargo, comunidades que estábamos muy preocupados como Madrid, en poco tiempo como han evolucionado positivamente. Y nosotros, después de parecer que pasaba de puntillas la pandemia por Canarias, hubo un rebrote hace unos meses que afectó principalmente a las Palmas de Gran Canaria y que ahora se está teniendo más influencia en Santa Cruz de Tenerife y en la isla de Tenerife. Es decir, no sabemos realmente cómo se comporta, no sabemos cuándo tendremos exactamente la vacuna. Han habido algunos anuncios tanto del ministro de Sanidad como de miembros del gobierno del Estado como que van a adquirirse tantos millones de vacunas, pero no sabemos si los centros de salud están preparados, cómo van a ser esos suministros de las vacunas a las distintas comunidades autónomas, cómo van a ser, es decir, hay mucha incertidumbre, pero bueno, creo que el túnel cada vez hemos avanzado más, vemos la luz cada vez más cerca, porque es cierto que la investigación y el desarrollo se está imponiendo y dentro de poco tendremos una vacuna. Después, poco a poco ir perdiendo ese miedo, volviendo a recuperar, pero evidentemente ya las relaciones sociales no van a ser las mismas. Vamos a tener que cambiar, vamos a tener que mantener esa distancia de seguridad, vamos a tener que utilizar mascarilla, por lo menos en aquellos espacios en el futuro, y en aquellos espacios donde no se puedan, donde estemos a lo mejor muchas personas y no haya esa distancia. Tenemos que cambiar la forma de entender nuestras relaciones sociales y eso es algo que hemos aprendido de esta pandemia. Y también es cierto que mejores protocolos a la hora de higienización de nuestras manos, tener en cuenta también cómo se transmite ese virus. Creo que esto no nos ha servido solo para el COVID-19, sino nos va a servir en el futuro para futuras circunstancias que puedan ocurrir u otras pandemias. Fíjese usted la carrera que hay entre las dos farmacéuticas con la vacuna, entre una vacuna y la otra vacuna, una a 70 grados, la otra a 90 grados, la otra que ya hay una que dice que el porcentaje estaba sobre el 90%, la otra dice ya que se va al 96%. Pues ahí los ciudadanos, la ciudadanía estamos en medio, es decir, realmente no sabemos, nos gustaría saber si vamos a tener, quiénes van a ser, cuándo vamos a disponer de esos millones de vacunas en España, pero no solo en España, queremos verlos en las comunidades autónomas y queremos verlos en los municipios y cómo va a ser, cómo las distintas consejerías de sanidad, los distintos gobiernos de las comunidades autónomas lo van a emplazar para poder, sobre todo, vacunar a tantos millones de personas. Esa es nuestra preocupación. Y sobre todo que no nos ocurra como siempre, que parece que el gobierno del Estado ha estado siempre detrás, siempre va a la cola de todas las decisiones. Estuvieron los sanitarios muchísimos meses sin EPI y sin el material adecuado, tomamos decisiones tarde a la hora de afrontar medidas de control de la pandemia, se tomaron decisiones, después no hubieron unificación de esas decisiones ni de esos criterios. Yo espero que en este tema de la vacuna el gobierno de España se adelante, pero por los datos que tenemos tampoco se han adelantado y vamos a ir a la cola de otros estados o de otros países. Espero
que en el futuro se acierte más en esa toma de decisiones, porque será lo mejor para la ciudadanía y para evitar la incertidumbre, y que sobre todo las circunstancias económicas no se vean tan afectadas como lo estamos viendo en la actualidad. Fíjese, alcalde, lo que ha influido este COVID-19 o coronavirus, que hasta en las propias fiestas patronales ha sido algo extraño, ¿no? Extraño. Ayer celebrábamos el Día de San Gregorio y algo un poco extraño, ¿no? La verdad es que una situación muy difícil, y sobre todo con la tradición que hay en Telde de vivir nuestro copatrono. Ayer lo vivíamos con esa misa, pero también es verdad que un aforo limitado, todos más bien recogidos. Los actos desde el punto de vista cultural han sido principalmente telemáticos. También ha habido acciones tanto de desarrollo local como de cultura, como de festejos, pero todos esos actos han sido sin utilizar espacios públicos al aire libre, solo espacios públicos cerrados. O ayer, como pudimos ver, el concierto de la Banda Municipal de Música en la ciudad, en la propia basílica, en la propia iglesia de San Gregorio de Taumaturgo. La verdad es que los que hemos vivido estas fiestas intensamente, el día de ayer hubiese sido un ajetreo total, ajetreo desde el punto de vista cultural, festivo, de nuestras tradiciones, de muchísima gente en la calle, de muchísimos negocios que ven vibrar su actividad, y ahora tenemos que, pasado San Gregorio, tenemos que hacer todos y todas un esfuerzo. Tenemos que ir a ese pequeño y mediano comercio, tenemos que acudir a esas pequeñas tiendas y a esas pequeñas empresarios y empresarias que están trabajando sin tener estos incentivos como las fiestas de San Gregorio, pero esperando que todos nos volquemos con la protección y las medidas y los protocolos oportunos, pero tenemos que acercarnos a la calle, que los más perjudicados, aparte de los que vivimos la fiesta intensamente y hemos atravesado una fiesta de San Gregorio un poco lejanas y con poca vivencia, sí es cierto que ahora lo que necesitamos es apoyar a ese comercio local, a ese pequeño y mediano empresario y empresaria, en las zonas comerciales abiertas del municipio, y tenemos que lanzarnos con seguridad y con las medidas oportunas, pero no olvidarnos que entre todas y todos podemos ayudar muchísimo en ese ámbito. Alcalde, presupuesto para el 2021, madre mía, si es difícil diseñar unos presupuestos, imagínate con esta pandemia y con esta incertidumbre de lo que no vamos a saber lo que va a pasar mañana. No digo lo que va a pasar el mes que entra, sino mañana. Sí, nosotros tenemos una ventaja con respecto a otros municipios, y nuestra ventaja ha sido que hemos eliminado el plan de ajuste. Al eliminar el plan de ajuste, ya el año que viene no contamos con esas restricciones que a los teldenses nos tenían acogotados, que nos tenían frenados, que nos impedían desarrollar actividades que eran normalizadas en el resto de los municipios de Canarias. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que nuestros próximos presupuestos sean los mejores de los últimos 10 años a pesar de la pandemia, y lo vamos a hacer gracias a dos medidas. La primera ya la he anunciado, que es la eliminación del plan de ajuste. Esa eliminación del plan de ajuste nos permite no dedicar el dinero que dedicábamos a los bancos, pero también las medidas tomadas por el Estado, en las que hace una flexibilización del techo de gasto y sobre todo una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria, pues nos permite hacer un presupuesto muchísimo más expansivo. Nuestros ingresos se van a adecuar a nuestros gastos, y por lo tanto estamos barajando en torno a un presupuesto de 96 millones. El año pasado fue un presupuesto de en torno a 84, será un presupuesto expansivo que tenemos que sumar aquellos recursos que no abonamos a los bancos. Por lo tanto, recuperaremos al 100% el servicio de recogida de residuos sólidos, mejoraremos el servicio de parques y jardines, habrán más obras para los centros de educación infantil y primaria, seguiremos cambiando los parques infantiles de nuestro municipio para que sean seguros, volveremos a recuperar las ayudas a los clubes y entidades deportivas, pero también a otras entidades ciudadanas y culturales y de otra índole que están trabajando día a día por la ciudad y para la ciudad, y nuestra idiosincrasia se basa en su trabajo y en los tejidos asociativos que forman en cada uno de los barrios o entornos sociodeportivos. Vamos a colaborar con ellos, pero también con los pequeños y medianos empresas y los autónomos. Vamos a generar una línea de ayuda directa. Mejoraremos, por supuesto, también
y gracias al suplemento de crédito, gracias a la liquidación del presupuesto de 2019 y ese suplemento de crédito, pues bajaremos muchísimo el periodo medio de pago a proveedores, pagaremos prácticamente a todas las expropiados que quedan en este municipio, también atenderemos a muchas sentencias judiciales, pondremos al día la situación administrativa gracias a ese presupuesto que tiene que ver, a ese suplemento de crédito que tiene que ver con la liquidación del presupuesto 2019 y que nos afecta a 2021 porque mejoramos los servicios públicos casi en su totalidad. Y por tanto este presupuesto, a pesar de la pandemia y siendo no siendo muy expansivos en el mismo, controlando el gasto, pero recuperando muchos servicios públicos que para los teldenses y las teldenses son esenciales. Y desde 2012 con ese plan de ajuste no hemos podido recuperarlo y ahora lo vamos a recuperar. Alcalde, usted pertenece a la formación política Coalición Canaria y me gustaría vincular los presupuestos generales del Estado con los presupuestos también, en este caso municipales, el presupuesto de Telden que va a afectar o va a influir en esos presupuestos generales del Estado, pero por otro lado también me gustaría su opinión. ¿Qué le parece? Que aquí parece ser que hablamos de los independentistas de Cataluña y los de Bildu. Nosotros, y alguien que han apoyado a los presupuestos generales del Estado, como ha sido la comunidad canaria, en este caso en representación de Coalición Canaria, entre otros, están totalmente ignorados. Sí, nosotros la verdad es que estamos muy decepcionados con el gobierno de Pedro Sánchez y de todos sus socios, porque están más preocupados en llegar a acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña o con EH Bildu y no sentarse verdaderamente en los problemas de los ciudadanos. Están intentando generar luchas de poder para saber cómo se mantiene el gobierno y si lo mantiene gracias a las negociaciones de Podemos con sus socios preferentes o si los mantiene gracias al PSOE. Se están peleando por a ver quién negocia antes con partidos que no creen ni siquiera que tengamos que tener unas políticas de acción conjuntas para la ciudadanía, sino que están buscando intereses personales de esas organizaciones políticas. Y por tanto nosotros estamos muy desilusionados porque no se cumple con Canarias. No se cumple con Canarias porque nosotros aprobamos el Estatuto de Autonomía de Canarias en el anterior mandato, cuando presidía el gobierno de Canarias Fernando Clavijo. Y ahí había un REF económico y un REF fiscal, y ahí se tenían que vertir algunas de las partidas más importantes para Canarias para atender a nuestra tierra. Y estamos viendo que en el borrador de presupuesto que Coalición Canaria ha hecho 140 enmiendas, aparte, para intentar corregir esos desequilibrios, el Partido Socialista nos ha ignorado. Y lo peor es que el presidente del gobierno de Canarias no levanta la voz y dice que estos presupuestos son malos. Pero es que también son malos para Telde, porque hay partidas que aparecían en el 2020 que no van a aparecer en el 2021. Nosotros las hemos enmendado. Esperemos que con estas enmiendas que ha hecho Coalición Canaria, partidas tan importantes como el plan integral de Ginamar, como la subvención a las escuelas infantiles, como otras partidas importantes para infraestructuras en nuestro municipio, hasta acciones que tengan que ver con el día a día de la ciudadanía, pues se vean reflejados en esos presupuestos. Porque realmente Canarias pierde con estos presupuestos casi 700 millones de euros con respecto a lo que nos tocaría. Seguimos a la cola de la inversión en los presupuestos con respecto al Estado, y no lo digo yo. Hay un gráfico muy claro, el que salió en los últimos días en los principales medios de comunicación de todo el Estado, en los que la comunidad autónoma que menos se invierte por habitante en toda España es con la Comunidad Canaria. Y eso no puede ser. Nosotros somos una nosotros somos una comunidad autónoma que dependemos fundamentalmente de la actividad turística. Y si la actividad turística está en la situación como está, con unos niveles mínimos, y tuvimos un cero turístico hace unos meses, no nos pueden dar la espalda, no nos pueden tratar como el resto de las comunidades autónomas. Ahí se tendría que haber reflejado que tenemos que tener más inversiones porque nuestra gente lo está pasando peor. Y sin embargo, volvemos a la misma circunstancia de hace años, que el Partido Socialista nos ignora, y lo peor no es eso, sino que el gobierno de Canarias, con su presidente Ángel Víctor Torres a la cabeza, pues no levanta la voz, a pesar de que somos la comunidad más maltratada de toda España. Eso creíamos que se iba a tener una
una sensibilidad especial. Hemos visto cómo han venido ministros, ministras, han pasado por Canarias, incluso se prevé en breve la visita de Pedro Sánchez, pero esas fotos no nos traen recursos. Pero es que los ministros, la sensación que tenemos es que han venido a hacer turismo. No, a hacer otra cosa. Después de las últimas declaraciones de Marlaska, en la que miente descaradamente cuando dice que los inmigrantes que están en Arguineguín, allí no pasa ninguno más de 72 horas, cuando es falso, cuando todos sabemos que hay inmigrantes que están más de 15 días, pero no lo denuncio yo, lo denuncian las ONG, lo denuncian las comisarias europeas, lo denuncia la Policía Nacional. No tienen un plan B para esos inmigrantes, no generan confianza en Europa para poder trasladar a esos inmigrantes a la península y a Europa, y sin embargo nos están convirtiendo en una isla cárcel, y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que los inmigrantes sean acogidos sin plan B y de forma totalmente sin ningún tipo de estrategia, y no solo eso, sino acogidos en emplazamientos hoteleros y turísticos, que lo que tendríamos es que asegurar que tuviéramos un corredor turístico seguro para que vinieran muchos visitantes a disfrutar de nuestra tierra, y esta no es la solución. Entonces, evidentemente el gobierno de España nos está maltratando con el tema de la inmigración, no está teniendo la suficiente confianza para plantearle los problemas a Europa. Con los presupuestos generales del Estado, si no se corrigen las enmiendas, será muy grave para Canarias, y encima todas las acciones que toman parece que es en contra de esta tierra. Yo espero que eso cambie, porque si no, el futuro de un año que tiene que ser el de la recuperación va a ser muy difícil. Alcalde, ¿teme usted que Canarias se convierta en la Lampedusa? Espero que no, pero sí es cierto que el nivel de migración que está llegando día a día, y no hay una respuesta por parte del gobierno del Estado habilitando espacios y sobre todo buscando la fórmula de que estas personas se desplacen a donde quieren estar, que es en la península y en Europa, pues vamos a tener un grave problema, porque nosotros tenemos una limitación geográfica, tenemos unos recursos limitados, y el Estado español no nos está dando respuesta. Estuvo el ministro Marlaska hace unos días y después hizo unas declaraciones diciendo algo que es totalmente incierto. ¿Qué podemos esperar de alguien que miente? Que es incierto. Él estuvo en el centro, en el muelle de Arguineguín, y supo la realidad. No entiendo cómo después es capaz de públicamente decir que los migrantes solo pasan 72 horas allí. Eso es falso, todo el mundo lo sabemos, lo saben las ONG, lo denuncia la Comisión Europea, lo denuncia la alcaldesa de Mogán, los vecinos. Pero alcalde, yo no sé si usted lo compartirá, anteriormente estuvo el ministro de Inmigración también visitando, que cogió un cabreo en Fuerteventura, porque no estaban de acuerdo con él, y no le gustó lo que le dijo en ese caso el presidente del Cabildo de Fuerteventura, y este hombre fue constantemente corregido por Ángel Víctor Torres o corregido por el delegado del gobierno, porque ni los datos se los conocía. Es que es muy triste que después de hacer ese feo a un representante institucional de todos los habitantes de Fuerteventura, el presidente del gobierno de Canarias no salga públicamente a pedir la dimisión de ese ministro. Es decir, nos ningunean, nos falta el respeto. Ya no solo falta el respeto con sus políticas y con sus acciones, sino personalmente a una institución. Es que allí no estaban reunidos los miembros de un partido político, los miembros del Partido Socialista de Fuerteventura. Ahí estaban reunidos los representantes oficiales de la isla de Fuerteventura, los que han conformado un pacto legítimo para poder gobernar, y el ministro se levantó y se fue. El mismo momento, tanto el delegado del gobierno como el propio presidente del gobierno de Canarias se tenían que haber dirigido a Pedro Sánchez a pedir la dimisión de esa persona, porque no nos representa, porque no les representa y porque nos ha faltado el respeto a los canarios. Y además viene obligado, porque como él anunció que venía hace muchas semanas, pero como no veía muy claro lo de las migraciones, después se aparece aquí bien obligado, y esos son los lodos de aquellos barros, porque evidentemente no tienen capacidad para responder ante esta crisis. Pero es que en plena pandemia, en plena crisis inmigratoria, el señor Sánchez se vino de vacaciones a Lanzarote, que Lanzarote, Gran Canaria, mire, en una horita está aquí, y en menos.
No, y sobre todo... Si se hubiera preocupado de este problema, ya también podía haber hecho un huequito o un paréntesis o un kick-off de sus vacaciones para ver este problema en primera persona. Y lo más triste de todo esto es que mucho antes del verano, muchas organizaciones políticas, representantes de organizaciones, de ONG y de otros estamentos de otros estamentos europeos, nos habían advertido al gobierno de España que esto iba a pasar, que esta situación se iba a dar y se podían haber adelantado. ¿Y por qué no se adelantaron? Si sabían que antes del verano podía venir este pico fuerte e intenso de migración, ¿por qué no se ha adelantado para poder atender a esas personas con dignidad, para poder hablar con Europa y generar corredores seguros para que estos migrantes puedan ser mejores atendidos y con condiciones adecuadas en otras zonas del Estado español o incluso de la Unión Europea? Es que tenemos que estar coordinados y España no puede ir siempre detrás, a la cola de todas las situaciones, y no nos adelantamos a nada. Y a lo mejor puede decir, no, es que era imprevisible. No era imprevisible, todos sabíamos antes del verano que esto podía ocurrir. Y ahora tenemos a día de hoy a más de 2.000 personas en el muelle de Arguineguín, donde no pueden ser atendidos correctamente, donde los policías, las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado lo están pasando muy mal porque no tienen las condiciones adecuadas, porque no tienen los recursos, donde las ONG que los atienden tampoco tienen los recursos, están hacinando a hombres y mujeres allí. Creo que tenemos que pensarnos y repensarnos las cosas para que España no siga mirando para otro lado. Alcalde, otro de los temas, y en este caso tema que afecta a esta ciudad de Telde. Hablamos del plan general. ¿En qué situación se encuentra actualmente, alcalde? Bueno, la verdad es que ahora estamos en un momento en el que, a punto de proceder a la aprobación inicial del plan general, nos comprometimos a impulsarlo. En uno de los primeros plenos de este mandato llegamos a un acuerdo plenario en el que adecuamos todas aquellas acciones que habíamos hecho anteriormente en el plan general de 2015, que no llegó a aprobarse, pero que eran fructíferas para este plan. Incorporamos también todos aquellos documentos que eran necesarios y lo actualizamos a la nueva normativa, a la nueva ley. Y le encargamos al equipo redactor que preparara el plan, que preparara una propuesta de aprobación inicial. Y en ese momento estamos ahora. Queremos volver a llevar a este plan general a la aprobación inicial con el objetivo de que todas las organizaciones políticas, de que toda la ciudadanía, de que todos y cada una de las personas que tengan interés puedan hacer un periodo de alegaciones adecuado para que este plan sea el plan general que modernice la ciudad, que permita inversiones, que dé oportunidades de empleo, y en este momento lo necesitamos más que nunca. Si antes era necesario, porque hay muchísimas inversiones trabadas y muchísimos aspectos que impiden generar empleo y riqueza para esta ciudad y resolver algunas cuestiones urbanísticas históricas en muchos sectores poblacionales del municipio, además de conectividad y respeto y sostenibilidad y medio ambiente, aparte de eso necesitamos darle un empuje a esta situación que vivimos, donde la situación económica no es la más adecuada. Creo que este es el momento mejor, y además va a ser uno de los planes más participativos de la historia, porque se publicó en 2015, se hicieron muchísimas alegaciones, y ahora en 2020 se va a incorporar todas esas alegaciones, se corrigen todos aquellos aspectos que las organizaciones políticas, incluso algunas de las que están en el gobierno, habían aportado a ese anterior plan general. Y después de corregir todo eso, de incorporar todas las alegaciones, haremos una aprobación inicial, y la ciudadanía, las organizaciones políticas y todos aquellos que tengan algún interés van a tener otro periodo de alegaciones. Entonces va a ser un plan muy participativo, pero sobre todo sí es cierto que la urgencia radica en que el plan nos pueda ayudar a modernizar la ciudad. Un plan con el que estamos trabajando ahora es el del Plan General de 2002, un plan que tiene casi 20 años, que impide adaptarse a nuestra realidad actual, y Telde es una ciudad moderna, con empuje, con capacidad de atracción de inversiones. Lo hemos visto en los últimos meses, cómo multinacionales han elegido Telde para invertir, cómo se está cambiando nuestra fachada de la Gran Canaria 1, cómo nuestras zonas industriales son, a pesar del plan de ajuste y de los tipos impositivos que tienen, muy muy competitivas y están pujando en toda Canarias. Creo que tenemos que darle el impulso definitivo, y eso lo vamos a hacer gracias al plan general. Ha hecho esta mención del plan general para activar la economía y las inversiones en esta ciudad de Telde.
que inversiones las hay, porque el crecimiento del trabajo que se hacía en el anterior mandato y en los frutos de este mandato en urbanismo hemos visto esas inversiones y crecimiento. Hemos visto en la zona de Taliarte cómo se está edificando, está creciendo el núcleo poblacional, y también hemos visto por las zonas comerciales. En este caso hablamos de zonas industriales, el polígono que parece ser que va a ser el polígono de oro, ¿no? El polígono de la Rubiesa, donde ya incluso hay 2 centros comerciales, 2 plataformas comerciales abiertas de la alimentación, y hay una tercera que se va a ubicar, tenemos puesta en ese propio recinto, zona comercial. Eso es proyecto de futuro, el cual con esta situación de COVID que estamos pasando, lo cual tenemos puesta la esperanza de creación de empleo. Sí, la verdad es que nosotros, y desde el área de urbanismo, desde el mandato anterior, se está haciendo un gran esfuerzo, y lo hizo Gloria Cabrera como concejala, para poder captar todas esas inversiones que ahora estamos recogiendo sus frutos. El trabajo administrativo, las reuniones y la conexión con estas multinacionales, la confianza que le dieron en ese momento desde la Concejalía de Urbanismo para decir que contaran con nosotros para poder desarrollar su actividad en el municipio, porque eso generaría riqueza, empleo y mayor beneficio para nuestras arcas municipales. No lo dudemos que podrá reinvertir en la propia ciudadanía. Creo que Las Rubiesas tenga esas 3 plataformas de alimentación, y una de ellas, la primera que se instalará en toda Canarias, en nuestro municipio, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que confían en el municipio de Telde y en su estructura administrativa, que cuando vinieron a tocarle a la puerta en el mandato anterior y les presentaron esos proyectos, le dieron la confianza suficiente para decir: vamos a elegir Telde para implantarnos. Pero también lo hemos visto cómo se ha hecho un esfuerzo importante para la reforma de un equipamiento sociosanitario cercano a la Gran Canaria 1. Hemos visto inversiones también, y cómo abren nuevamente empresas en el polígono industrial del Goro. Hemos visto también cómo se desarrollan y se mejoran inversiones en la zona comercial abierta de Los Llanos o en otras zonas comerciales abiertas. Telde, a pesar de estas circunstancias, está siendo elegida por muchísima gente para desarrollar su actividad y generar empleo y riqueza y oportunidades. Por eso, al inicio de esta entrevista, yo le decía a la gente: no nos podemos quedar de lado, tenemos que salir a la calle con protocolos, con seguridad, con distancia, con higiene de manos, pero no olvidarnos de estas empresas que están apostando por nuestro municipio, que le están dando empleo a la ciudadanía, y que gracias a ellos podemos seguir manteniendo los servicios públicos. Yo creo que es clave el trabajo que se hizo en urbanismo, que se continúa y que se continuará, para que a día de hoy prácticamente no exista ninguna licencia de obra mayor en cola, porque todas y cada una de las licencias que se han presentado están al día. Y creo que eso es un trabajo importante, y sobre debemos todo seguir para en los esa inversores, línea. porque el tiempo corre. Sí, y sobre todo porque esas inversiones que la gente a lo mejor ve solo números o economía, eso se traduce después en empleo. Efectivamente. Y eso para nosotros es Y importantísimo. fundamental, porque eso se transmite con esas grandes plataformas que se está ubicando, esa confianza transmite que a otros inversores, pues a la hora de plantearse, de ubicarse, porque es lo que hemos hablado, no es lo mismo un proyecto que se vaya a llevar, o como le ha pasado a los señores que han querido invertir en San Bartolomé de Tirajana con ese parque temático acuático en San Bartolomé, en el cual ahora está con esa incertidumbre, que si se abre, que no se abre, que cuánto tiempo va a llevar. Ese tiempo corre en contra de esa inversión y se transmite esa desconfianza. En cambio, en Telde estamos viendo lo contrario, el efecto de seguridad y de inversión. Pero usted hacía esa mención y lo volvió otra vez a recalcar, el apoyo, ¿no? El apoyo del consumo del pequeño y mediano comerciante con esa economía circulatoria, ¿no? Que es la que siempre pedimos. Incluso cuando hablamos de ir a los restaurantes, las cafeterías, esas voces que dicen: hombre, es que ahora no nos los permite. No, yo digo que sí, se los permite, pero deberíamos ir, y es el consejo que siempre doy, para activar la economía, para cuidar, para que los puestos de trabajo no decaigan. Oye, podemos ir a un restaurante ir en plan familiar, con nuestra mujer, con nuestro marido, o con nuestra pareja, con nuestros hijos, ese núcleo familiar,
no hacer vida social, pero sí vida familiar y activar la economía. Es el consejo que siempre doy. Sí, y evidentemente yo coincido al 100% que no tenemos que dejar de hacer esas cosas, porque hay muchas personas que dependen de la actividad, y también buscar esos espacios donde ese pequeño y mediano comercio, no solo la hostelería ni la restauración, también ha puesto mucho empeño y le ha costado muchísimo continuar abierto después de la pandemia. Creo que, como tú dices, no es favorecer grandes reuniones sociales ni hacer actividades en espacios con personas no convivientes que no podamos mantener esos contactos de forma segura, sino todo lo contrario, buscar ese consumo responsable, ese consumo cercano, ese consumo en el pequeño comercio que tiene grandes productos y productos de calidad, porque no está enfrentado ese pequeño comercio con el producto de calidad. No me refiero solo a la restauración y la hostelería, sino también en todos los sectores que se desarrollan en las zonas comerciales abiertas de nuestra ciudad, y creo que más que nunca tenemos que apostar por ello, porque no depende exclusivamente de esa persona, sino de las pequeñas y medianas empresas que se sustentan gracias a esos comercios, de los empleos que se sostienen gracias a esas zonas comerciales abiertas. Creo que es importantísimo decidirnos a consumir responsablemente. Es que a veces no valoramos el consumir en un comercio, el movimiento económico y los puestos de trabajo que depende. No es el directo, sino también todo lo que se genera indirectamente. Y eso a veces no lo enfocamos tal porque no lo vemos. Pero ¿y cómo están programando en este caso, con esta pandemia, con esta situación, los diferentes actos que se puedan celebrar en esas cosas, zonas comerciales abiertas, para activar y un poco apoyar a esos sectores que lo están pasando mal? Pues hace muy pocos días presentábamos Telde tiene un as en la manga, con una iniciativa que creo que es muy importante. Vinculábamos una subvención recibida del Cabildo de Gran Canaria, en la que nosotros financiamos a través del Cabildo de Gran Canaria un acto en el Teatro Juan Ramón Jiménez, pero las entradas a esos 3 espectáculos, que tenían que ver con un espectáculo dedicado al público más infantil y familiar, otro más a un artista como Tuto Durán, y otro más a un espectáculo humorístico que su principal protagonista es Yaneli Hernández. Pero ese acceso a esas entradas no las tenías comprando en la taquilla, sino las tenías gracias a tus compras que hacías en la zona comercial abierta de Los Llanos, que habían distintas entidades adheridas que por una compra superior a 5 euros podías asistir y te dan una entrada para asistir al espectáculo infantil. Por una compra superior a 10 euros podías asistir a un espectáculo como el de Tuto Durán, como el de Yaneli, y intentábamos cerrar el círculo gracias a la economía circular. Movíamos a esos sector cultural que también ha pasado muy mal, porque tanto los artistas y lo financiamos a través de una subvención del Cabildo, y permitíamos y favorecíamos que consumieran en la zona comercial abierta, en el pequeño y mediano comercio, para que pudieran entregarles una entrada e ir a disfrutar de la cultura. Las administraciones públicas, Cabildo y Ayuntamiento, nos hemos puesto de acuerdo para poder favorecer no solo el consumo de la cultura, sino el consumo en el comercio local, y que puedan disfrutar de un espectáculo en un entorno seguro, como es el teatro, que a pesar de que tiene casi 600 localidades, solo utilizamos 200, pero las utilizamos de manera que podamos seguir siempre fomentando el comercio local. Y así lo hacemos, lo hemos hecho también a través de las fiestas de San Gregorio, prácticamente telemáticas, no olvidándonos de los artistas locales, de esos artistas de Telde que lo han pasado tan mal y que prácticamente no han podido facturar para poder mantener esos empleos y todos esos que se generan de su escala cuando hablamos de cualquier industria como es la industria cultural. Entonces hemos generado ideas y hemos generado iniciativas que busquen potenciar al máximo los distintos sectores que hemos visto que han tenido más debilidades, y entre ellos esta iniciativa de Telde tiene un as en la manga, que creo que está siendo un éxito. Nos queda uno de los 3 espectáculos y ha sido muy bien acogido por la ciudadanía. Alcalde, ¿cómo van a ser los diferentes actos navideños? Van a venir Su Majestad de los Reyes y Santa Claus con mascarilla, eso lo sé ya, porque tendrán que venir con esa mayor protección. Yo quiero tranquilizar Pues también son mayores, ¿eh? Sí, quiero tranquilizar a todos los más pequeños de la casa y a toda la ciudadanía, que los Reyes
magos van a venir a Telde y por supuesto también Papá Noel estará como siempre en el municipio. No se preocupen por eso. Pero sí es verdad que vamos a desarrollar actos. Primero vamos a hacer actos vinculados a la cultura y a la iluminación, con una iluminación navideña especial y actos culturales y festivos para potenciar el consumo y el comercio local, lo que siempre estamos haciendo. Y aparte, pues haremos una serie de eventos vinculados tanto a los Reyes Magos como Papá Noel, que sean seguros, que los niños y las niñas puedan entregar sus cartas en distintos puntos del municipio, que no se generen aglomeraciones. Evidentemente no podremos desarrollar la cabalgata tradicional, pero sí podremos acercar un poco más los reyes a los distintos barrios del municipio, que tengan espacios donde puedan por lo menos verlos, estar dentro de las medidas de seguridad oportunas, pues cerca de su entorno, poder entregar esas cartas en los distintos buzones que se podrán ubicar por distintos puntos del municipio, sin perder esa magia, que la ciudadanía de Telde sepa, y sobre todo los más pequeños, que los Reyes Magos y Papá Noel vendrán a Telde, pero lo harán con seguridad y sobre todo protegiendo a los que son más vulnerables, porque si podemos estar juntos en Navidad va a depender de lo que hagamos en este poco más de un mes que queda. Tenemos que seguir cumpliendo las medidas para que sigan bajando el número de contagios, para que sigamos siendo el municipio de más de 100.000 habitantes de toda España que menos incidencia tiene con respecto al COVID, y eso lo hemos conseguido gracias al esfuerzo de la ciudadanía. Si la ciudadanía sigue en esta misma línea, Telde, dentro de la situación atípica, podremos vivir unas navidades lo más normalizadas posible. Alcalde, el próximo día 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, tendremos un próximo miércoles, los invito a todos ustedes también a un debate que vamos a tener en esta casa, en el cual ya tenemos el compromiso del concejal de Igualdad de esta ciudad de Telde, don Jonay, el 016, el teléfono en contra de la violencia de género. A todas aquellas mujeres que se encuentren en una situación lamentable como es esta violencia de género, las aconsejamos y las animamos que llamen al 016, que allí tendrá un equipo humano, un equipo de profesionales que la van a atender rápidamente y la va a ayudar. Eso sí, ese teléfono que no deja rastro en la factura, pero sí deja huella en el teléfono móvil el suyo, el propio, por lo cual siempre aconsejamos, si hace esa llamada, y la animamos que hagan esa llamada, si se encuentra en esa situación, borre esa llamada de su teléfono, no dejará rastro en esa factura. 016, tenemos ese evento que se va a celebrar, sí, en el cual agradecemos, y le voy a contar una anécdota. Hemos tenido, fíjese usted por dónde, hemos tenido un tiempo de lluvia y teníamos una cita con el señor Jonay. El hombre vino con un paraguas y enchumbado en agua. Fue fiel a esa cita que teníamos con esta entrevista. De aquí agradecemos ese compromiso que ha tenido con esta casa. No, la verdad es que sí, Jonay está, en este caso Jonay López, está comprometido con esta casa porque también es verdad que la divulgación de esas acciones que hace la política de igualdad son muy importantes, y por tanto esa entrevista era muy importante porque tenemos que conocer las acciones que llevan a cabo desde su concejalía, y para el 25 de noviembre ya hemos aprobado una declaración institucional en el pleno de octubre, pero nosotros, a pesar de la pandemia, no nos quedamos solo en eso. Estamos haciendo una campaña muy importante a flor de piel, donde muchos de nosotros nos hemos tatuado temporalmente una zona, la zona de la mano, donde también damos a entender cómo hombres y mujeres de la sociedad del siglo XXI tenemos que luchar con esta pandemia que es mucho más intensa y está más arraigada en la sociedad que cualquier otra pandemia, que es la violencia machista. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo ingente, no solo desde los profesionales de la Concejalía de Políticas de Igualdad, sino con equipos multidisciplinares que van a seguir yendo al foco donde tenemos que actuar, que es en los pequeños y medianos, sobre todo en los menores, en los centros de educación infantil y primaria y secundaria. Vamos a hacer un trabajo importantísimo con ellos, y para esta campaña, a pesar de que no se pueden hacer actos multitudinarios ni los tradicionales que hacíamos, sí va a haber una implicación total de la concejalía, como siempre, con el objetivo de luchar entre todas y todos contra esta pandemia. Alcalde, empezamos esta entrevista hablando de la pandemia y cómo se está llevando a cabo, las medidas que se están llevando por parte del grupo de gobierno y del Ayuntamiento de Telde.
Bueno, nosotros no hemos parado en ningún momento. Prácticamente hemos ido adaptándonos a distintos decretos que podíamos obtener del gobierno del Estado, pero sobre todo estamos trabajando desde el punto de vista de la concienciación y la sensibilización. Y que desde aquí quiero agradecer a la ciudadanía el esfuerzo que han hecho para mantener las situaciones y las medidas y para ayudarnos en toda esta pandemia. Nos han ayudado muchísimo, hasta conseguir unos datos prácticamente los mejores de toda España para municipios de más de 100.000 habitantes. Y eso lo ha conseguido la ciudadanía, pero también todos los empleados y empleadas públicas, la policía local, protección civil, todos y cada uno de aquellos comercios que han decidido abrir sus puertas o continuar abiertos, pero lo han hecho con seguridad. Aquellas personas que han tenido paciencia con la institución por ser un poco más restrictivos, pero estamos viendo el resultado. Hemos continuado con todas las acciones que se hacían durante el inicio de la pandemia y el confinamiento, y ahora seguimos haciendo un gran esfuerzo para que este virus podamos controlarlo entre todos. Alcalde, es un placer tenerlo en esta casa. Gracias por acercarse a los platós de Canal 4 TV. Gracias a ustedes, como siempre. Buenas tardes. Pues cerramos esta entrevista con el alcalde de la ciudad de Telde, de la formación política Coalición Canaria, don Héctor Suárez. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.